Hola emprendedores y emprendedoras en la vida y bienvenidos a este episodio 564 del podcast Marketing Digital para Negocios Online. Y hoy vamos a hablar de justamente lo que estás escuchando, ¿sí? Un podcast. Y vamos a hablar de la publicidad dentro de los podcasts que llega ya a España de la mano de Spotify. Te contaré qué es, qué ventajas tiene y por qué puedes empezar a usarla. Pero antes, ¿quieres mejorar tu situación laboral? ¿Estás emprendiendo o pensando en emprender? ¿O quieres avanzar profesionalmente, mejorar en tu puesto de trabajo, ascender? En TechDi te ayudamos a acelerar tu aprendizaje profesional y a destacar profesionalmente gracias a una comunidad de marketing digital donde accederás a cientos de horas de formación, clases en vídeo, tutores, mentorías en directo todas las semanas y hemos añadido para el plan Premium un nuevo servicio de tutor vía WhatsApp. ¿Quieres más información? Visita nuestra web en techdi.education. Tienes el enlace justamente en la descripción. Hoy comenzamos semana y un día muy especial. 14 de febrero, Día de los Enamorados, por lo que mis felicitaciones a todas las personas, porque al final todos estamos enamorados de alguien, o deberíamos estarlo, pareja, animal, lo que sea, pero es un día muy bonito, es el Día del Amor. Por lo tanto, comenzamos este podcast hoy en el Día del Amor, en este 2022, y mi nombre, Juan Merodio. Y recuerda, no hay nada que no puedas hacer en tu vida. La publicidad en podcast llega a España de la mano de Spotify, primera plataforma, una de las primeras plataformas en cuanto a podcasting, ¿no? Otras de las más conocidas al final son iVoox, que es española también, ahí está Anchor, está SoundCloud, ¿no? Hay distintas. Pero realmente los podcasts han evolucionado en los últimos 3 años de una manera brutal. Fijaos, yo llevo haciendo podcast, si os remontáis en mi podcast al primero, pues probablemente es de hace 12 años, mi primer podcast. Empecé a hacer podcast hace 12 años. Y recuerdo que en aquellos momentos, pues sí, había gente que lo escuchaba, pero era minoritario todavía. El podcast no era algo en España, al menos en lenguaje hispano, porque Estados Unidos sabéis que siempre es otra película, pero realmente era residual. Pero en los últimos 3 años, Spotify ha hecho mucho por los podcasts, ha ayudado a impulsarlos, ha abierto los podcasts a mucha gente, porque sí es cierto que antes los podíamos escuchar en plataformas como Apple Podcasts o iVoox, pero no todo el mundo las conocía, esta es la realidad. En cambio, Spotify es mainstream, es para todo el mundo porque escucha música y ha abierto esa posibilidad y ha hecho que más personas se unan a la escucha de los podcasts. Y esto ha disparado el número de personas que consumen podcasts a diario. De hecho, fijaos, según una reciente encuesta de eMarketing, calculó que para 2024 habrá más de 500 millones de oyentes de podcast, lo que representa 1 de cada 4 internautas en todo el mundo. Es decir, que 1 de cada 4 personas que se conecta a Internet va a estar escuchando podcast. Por lo tanto, raro sería que tu público objetivo, que ese cliente al cual quieres impactar, no esté ahí. Pero si focalizamos dentro de nuestro país, en España, actualmente hay 12 millones de oyentes de podcast. Estamos hablando que hay unos 45 millones de personas. Es decir, el 30% de las personas que utilizan Internet escuchan un podcast. Por lo que a día de hoy ya podemos decir, podemos afirmar que los podcasts tienen un alcance importante y son una gran canal de marketing, un gran canal de comunicación, un gran canal de ventas, ¿no? Al final va a ir todo junto, ¿no? Y la publicidad en podcast tiene una ventaja muy clara, ¿no? Y para mí no viene a sustituir a otro tipo de publicidad, sino viene a complementar. Los podcasts tienen una ventaja muy grande y es que normalmente
los consumimos en distintos momentos cuando estamos haciendo otra cosa. Es decir, es raro que te pongas a escuchar un podcast y estés mirando a Spotify para escuchar el podcast. Al final, o estás en el coche, o estás haciendo deporte, o estás sacando al perro, o dando un paseo, lo que quieras, pero normalmente estás haciendo otra cosa. Y los podcasts son muy verticales, es decir, son de temáticas muy concretas. Hay algún podcast generalista, podcast de noticias, etcétera, pero normalmente los podcasts son verticales, es decir, un podcast que habla de alimentación saludable, otro de veganismo, otro de mascotas, otro de negocios online y marketing digital. Por lo tanto, es una audiencia muy cerrada en el lado positivo de la expresión. Es decir, es un nicho de mercado vertical, por lo que la publicidad en podcast te asegura que estás impactando directamente a tu público objetivo, obviamente, si escuchas o seleccionas bien el podcast al que quieres llegar y la audiencia, ¿no? Spotify ha abierto ya que podamos hacer publicidad dentro de los podcasts, dentro de su plataforma de anuncios de Spotify, que, bueno, pues para quien no lo hayáis escuchado o utilizado, mejor dicho, es muy similar a una plataforma de publicidad como puede ser de Facebook, pero mucho más sencilla, ¿no? Porque está menos evolucionada. Esto es así. De hecho, fijaos, ya he publicado 2 vídeos al respecto de cómo hacer todo esto. Por lo tanto, en mi canal de YouTube, si buscáis Juan Merodio Podcast Spotify, vais a encontrar vídeos de cómo crear vuestro podcast desde cero, cómo hacer anuncios en Spotify, resultados de campañas que hemos hecho nosotros en Spotify. Os cuento absolutamente todo. De hecho, os lo voy a dejar los enlaces directos para ponerlo fácil. Os voy a dejar los enlaces directos a estos vídeos justamente en la descripción de este podcast, ¿no? Por lo tanto, tú puedes asociar tu marca a un podcast en concreto. Puedes decidir si ese podcast quiere que sea locutado por un locutor profesional o locutado por el mismo podcaster, lo cual a mí me parece más interesante, ¿no? Porque si contratamos un locutor profesional y metemos como si fuese una cuña publicitaria, como una cuña de radio, se va a percibir más como publicitario, ¿no? Porque al final un podcast normalmente está asociado a una persona, ¿no? Puede ir a una marca, pero hablemos de podcast de personas, a una persona, y esa persona la asocias a una voz. Por lo tanto, si ese anuncio va con otra voz, nos va a sonar como más publicitarios. En cambio, si esa cuña publicitaria la hace la misma persona que locuta el podcast, va a quedar mucho más integrado, mucho más nativo, ¿no? De hecho, este tipo de publicidad pues funciona muy bien y lo podemos ver en programas de televisión y de radio, ¿no? Pero programas de televisión se me está viniendo, no sé, a la cabeza El Hormiguero, uno de los programas en España, en Antena 3 concreto, con más audiencia, donde muchas veces al principio del programa el propio presentador hace una pequeña cuña publicitaria, porque al final es su voz y queda percibido como más integrado. Por lo tanto, en el lado de los podcasts va a ser exactamente lo mismo. Si al final el propio locutor de ese podcast va a hablar de tu producto, de tu servicio, de algo que ofreces, lo que sea. Es decir, pueden ser también, no tiene por qué ser comerciales, pueden ser informativas, píldoras informativas, por ejemplo, temas de branded content, ¿no? Las opciones son muy grandes, ¿no? Pero lo interesante y lo que quiero que os quedéis con este episodio de este podcast son 2 cosas. La primera, la importancia de utilizar ya los podcasts como una herramienta en los negocios. Bien, antes de entrar en la publicidad, ¿vale? No estoy hablando ahora mismo de la publicidad. El primer paso, tener tu propio podcast. Como marca, como profesional, como proyecto, como producto. Da absolutamente igual. Crea tu propio podcast. Si no sabes cómo hacerlo, en uno de los enlaces que te he dejado abajo, te cuento en un vídeo paso a paso cómo crear tu podcast, porque además no tiene coste. Es decir, crear un podcast en Spotify es totalmente gratuito, no tienes que pagar absolutamente nada. Y segundo, explora la publicidad en los podcasts. Valora siempre nuevos canales de adquisición de tráfico, de adquisición de clientes. Está muy bien que tengas los típicos con los que trabajas habitualmente, incluso te están funcionando bien y dices, Juan, si estos me funcionan bien. Sí, pero siempre prueba nuevos canales, porque puedes sorprenderte positivamente al descubrir canales que te permiten llegar a nuevas audiencias o reducir tu coste de adquisición de clientes. Por lo tanto, no hay ninguna duda que el podcast no es el futuro. El podcast es el presente y a día de hoy es una potentísima herramienta para
los negocios. Muchas gracias a todos por estar aquí un día más en este podcast, Marketing Digital para Negocios Online. Si todavía no lo sigues, hazlo en Spotify. Buscas Juan Merodio, dale a seguir y así te avisaré cada vez que publique un nuevo podcast. Y recuerda, si quieres pertenecer a la comunidad de Marketing Digital, a TechDi, tienes el enlace en la descripción con todo lo que encontrarás por pertenecer a esta comunidad donde ya somos más de 2.000 personas. No se lo digas a nadie. Hasta pronto.